Buenas tardes a todos. Después de las fiestas vamos a comenzar esta práctica de hoy, que es la primera del segundo trimestre, ¿vale? Y como sabéis, ya comentamos anteriormente, está dedicada a la observación de la mente. Eh, la observación de la mente no es una cualidad que tiene el ser humano, que no tienen los animales, los seres vivos, los animales que nos rodean. Eh, Estos animales tienen conciencia de lo que hacen, pero no tienen la capacidad de observar sus propios contenidos mentales, no tienen la capacidad de observar a la mente. Esta capacidad que tiene el ser humano le da un rango superior a la hora del desarrollo cognitivo, y un poco también la capacidad de autogestionar sus contenidos mentales, sobre todo sus pensamientos rumiativos o sus emociones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar, sabiendo que tenemos esa potencialidad, cuáles son las prácticas o las herramientas que podemos utilizar en la práctica meditativa para observar a la mente de manera eficiente y, de alguna manera, diluir o disminuir lo que llamamos el sufrimiento psicológico. ¿Qué es esto del sufrimiento psicológico? Generalmente nos suceden cosas en la vida, a todos nos suceden, cosas dolorosas, cosas placenteras, pero lo que nosotros añadimos al dolor o al sufrimiento primario es lo que se llama sufrimiento psicológico, es decir, lo que añadimos a lo que está sucediendo. ¿Vale? Y eso tiene que ver muchas veces con nuestros propios contenidos mentales, con la actividad de la mente, con las sensaciones, con los pensamientos y con las emociones. Por lo tanto, vamos a ser conscientes, ¿vale?, de que esto es así y vamos a intentar a través de la práctica observar, por un lado, cómo funciona la mente y, por otro lado, cuáles son los contenidos que de manera habitual o recurrente se generan en nuestra mente y nos producen sufrimiento, ¿vale? Todos, de alguna manera, pues sabemos que tenemos pensamientos repetitivos, pensamientos que son involuntarios, lo que llamamos cavilaciones mentales. También tenemos muchas veces, sobre todo las personas que sufren de dolor crónico, pues estas sensaciones dolorosas que se nos pegan y nos generan mucho miedo, mucha tensión. Es decir, hay veces que ya la propia tensión añadida al dolor produce más molestia o más dolor que el propio dolor en sí. ¿Veis? No, si consiguiéramos aislar el dolor, tendría un nivel X, pero todo lo que le añadimos al dolor a nivel tensional hace que este dolor lo vivamos de una forma totalmente diferente y muy aumentado. Por lo tanto, en la práctica podemos evitar este dolor añadido y este sufrimiento psicológico añadido. ¿Vale? Pues esto es un poco el campo de actuación que nosotros podemos hacer a través de la práctica meditativa, ¿no? Conocernos mejor, conocer cómo funciona nuestra mente y cuáles son los contenidos que habitualmente se generan, como digo, a menudo de manera involuntaria y nos producen sufrimiento psicológico. ¿De acuerdo? Dentro de esta potencialidad ya demostrada científicamente de que el ser humano es capaz de ser consciente de sus propios contenidos mentales o del funcionamiento de su propia mente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es el punto de partida? Estábamos comentando aquí antes de empezar que para poder observar la mente, algo que es realmente complejo, necesitamos como una base de observación, es decir, un estado para la percepción mínimo que nos permita tener claridad sobre lo que estamos viendo. En la práctica budista, esta práctica de la percepción se llama vipassana, que quiere decir la visión cabal, la visión clara o discernidora, es decir, tener lucidez a la hora de percibir lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces, ellos generalmente, previamente a esta práctica que llaman de vipassana, o la práctica que nos llamamos la práctica de la percepción, utilizan las prácticas concentradoras o la práctica de serenar la mente, y ellos lo llaman samatha. Samatha es la práctica de la serenidad, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? Pues hacen que estas prácticas de concentración y prácticas de serenidad estabilicen la lente de la percepción que llamamos a la mente. La mente sería como la lente de un microscopio, que si queremos ver con claridad lo que estamos percibiendo, si esa lente está inestable, está en movimiento, o la lente está sucia
por ciertas cosas que están interponiéndose entre lo observado y el observador, pues hace que la percepción no sea ni clara ni sea eficiente. ¿De acuerdo? Esto es un poco la metáfora que utilizamos habitualmente. Entonces, lo que queremos es estabilizar la mente, ya hemos aprendido cómo, utilizando las relaciones corporales, todas las prácticas concentradoras, y ahora, a partir de lo que se llama esa concentración, que los psicólogos y en muchas prácticas tradicionales se llaman la concentración de acceso, fijaros cómo lo nombran, ¿no? Concentración de acceso, es decir, de acceder a la práctica de la visión, ¿no? De la lucidez, de lo que estamos viendo, bien sea en la realidad externa o bien sea en el interior de nuestra propia mente. Dentro de la práctica meditativa formal, lo que estamos observando es nuestros propios contenidos mentales. ¿De acuerdo? Entonces, la base de este proceso de observar la mente, como habréis comprendido al final del primer trimestre, es generar o intentar desarrollar lo que es el silencio interior, el silenciamiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hay silencio, cuando hay ausencia de ruido en la mente, la capacidad de escuchar los contenidos mentales o de percibir nuestros movimientos mentales aumenta. ¿De acuerdo? Y además, siempre en la práctica meditativa se ha dicho, y de hecho podemos experimentarlo, que cuando la mente entra en silencio, se genera una sensación de espacio. Es decir, la mente que estaba aturdida, que estaba dispersa, continuamente en movimiento, cuando encuentra esa sensación de silencio y ese aquietamiento, hace como un efecto de apertura, un efecto de espaciosidad. Bueno, los budistas llaman la vacuidad, ¿no? Espacio vacío en el cual podemos observar y los movimientos mentales pueden desarrollarse sin tensión. Cuando no hay tensión en la mente, cuando lo que los contenidos de la mentales pueden moverse, la capacidad de percibirlos en movimiento es mucho mayor y mucho más efectiva. Por lo tanto, el proceso previo, lo que es la concentración de acceso, lo que nos está proporcionando es un estado de silencio, de ausencia de ruido y de espaciosidad de la mente, de apertura de la mente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que, como estábamos comentando antes, lo que queremos de alguna forma poner de manifiesto es que la mente, la capacidad de percibir la realidad dentro de lo que llamamos la práctica perceptiva o la práctica más psicológica, ¿eh? Implica, por un lado, darse cuenta de que tenemos esa capacidad de percibir los contenidos mentales, ¿eh? Sin identificarnos con ellos. Es decir, no creer que todo lo que surge en la mente es la realidad o que todo lo que surge en la mente es verdad. Saber distinguir de que en realidad en la mente hay movimiento, que son los procesos y los contenidos mentales, que en general son interpretaciones que de manera muchas veces condicionada, ¿vale? Hacen que la realidad se manifieste de una manera o de la otra, ¿vale? Entonces, es muy importante darnos cuenta, y ya lo iremos viendo cuando iremos poco a poco entrando en la particularidad de cada contenido mental, bien sean las sensaciones, los pensamientos o las emociones principalmente, darnos cuenta de que, por ejemplo, los pensamientos, que son los que a menudo generan luego emociones aflictivas, pero son los primeros que nos producen mm, distracciones y eh, cavilaciones mentales rumiantes u obsesivas que se traducen en sufrimiento psicológico, darnos cuenta que los pensamientos no son la realidad misma, ¿eh? Porque muchas veces, al final, nos creemos que lo que pensamos es la realidad en sí misma. Hoy estaba precisamente, me ha entrado por las redes, porque estoy con la información que yo manejo, de un libro muy interesante de un escritor que además ha sido un bestseller. Fijaros, se llama Joseph Nguyen, que dice: no te creas todo lo que pienses. El sufrimiento empieza y termina en tu propia cabeza. Fijaros, es un poco lo algo muy, muy elocuente con respecto a lo que estábamos diciendo, ¿eh? No te creas todo lo que pienses, ¿vale?
Entonces, esta es un poco la prerrogativa inicial, o sea, la perspectiva con la cual tenemos que intentar enfocar todo esto de la observación mental. ¿De acuerdo? Bien, pues creo que más o menos yo quería introduciros un poco en esto. Es lo que en la meditación se llama la atención total a la mente, la observación pura, ¿vale? Que antiguamente, sobre todo en la práctica budista, consistía en dos aspectos, que lo hemos dicho bastante a lo largo también del curso y otros años, que es lo que es la actitud para la observación y lo que es la instrucción fundamental. La actitud para observar es una actitud impersonal. ¿Qué quiere decir esto? Es como si observáramos la mente que fuera de otra persona. Esa, es una observación impersonal, imparcial, vamos a decir objetiva, desde el aspecto que aunque sabemos que son nuestros pensamientos, queremos distanciarnos un poco. ¿Por qué? Porque lo que habitualmente sucede es lo que dice este autor. Como nos creemos todo lo que pensamos y además que nos creemos todo lo que pensamos, creemos que todo eso es verdad, entonces necesitamos un poco de perspectiva, ¿no? O sea, es como elevarnos en una pequeña colina y ver todos esos contenidos con una panorámica diferente, ¿no? Entonces, esta es la actitud, una actitud de apertura, una actitud de no juzgar, de no criticar, de no justificar lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, es como si fuéramos en realidad, también otra metáfora que nos sirve, es como si fuéramos a ver una película. En realidad, lo que nos montamos en la cabeza son muchas películas, ¿no? Muchas imágenes, muchas historias, ideas, narrativas, autográficas, proyecciones, etcétera. Entonces, de lo que se trata la práctica es de darnos cuenta y comprender que podemos observar esos pensamientos con esa perspectiva y con esa distancia, ¿no? Para ver si realmente todo lo que nos estamos montando en la cabeza, todo lo que nos estamos contando y que nos creemos a pies juntillas, es algo que tiene que ver más con la realidad o en realidad es más invención que objetivo lo que estamos pensando, ¿no? Esa es un poco la dinámica. Entonces, esa es la actitud, ¿no? Observar de una manera imparcial, de una manera afectuosa. Por ejemplo, el ejemplo también es como si escucháramos los pensamientos de un hijo o de un familiar muy amable, o sea, muy cercano, ¿no? Entonces, esa amabilidad que tenemos al escuchar a una persona con la que tenemos mucho afecto es como si nosotros quisiéramos escuchar, observar nuestros propios pensamientos y nuestra propia mente, ¿no? Eso por un lado. Y luego la instrucción fundamental es simplemente que tenemos la actitud y la instrucción de decir, aparezca lo que aparezca en la mente, sea lo que sea, simplemente obsérvalo, ¿no? Ya te digo, ahí está. No te resistas, no luches contra lo que aparezca, porque lo que se resiste persiste, acordaros de esto es importante, es decir, van a aparecer pensamientos, sobre todo muchos al principio, van a ser recurrentes, disonantes, generalmente involuntarios. Entonces tenemos que tener la paciencia y la perseverancia de distanciarnos un poquito, como cuando escuchamos a nuestro hijo o a una persona mayor, ¿no? Que te repiten mucho las cosas, tener esa paciencia de observar nuestros contenidos mentales, ¿de acuerdo? Y distanciarnos un poco de ellos, ¿no? Mm, como decía, no nos resistimos, pero lo que es interesante es que no nos aferramos a los pensamientos. Sabéis que lo que suele pasar al principio es que empezamos con una dinámica de un pensamiento y al final el pensamiento lo que hace es que nos secuestra la atención y queramos o no queramos, nos vamos con el pensamiento y nos tiramos a lo mejor 10 o 15 minutos con el pensamiento dándole vueltas. Entonces, de lo que se trata es de darnos cuenta lo antes posible que ha surgido un pensamiento, darnos cuenta que es un pensamiento repetitivo y recurrente que generalmente nos lleva a confabulaciones o a proyecciones mentales innecesarias que a menudo, generalmente nos va a producir tensión, sufrimiento, etcétera, etcétera, y al darnos cuenta, como amablemente decía un profesor amigo mío, decía, lo saludamos al pensamiento, ya estás aquí, te doy la bienvenida, pero bueno, ahora en este momento lo que quiero es atender a la respiración o simplemente voy a observar a ver qué me quieres contar, pero dejar un poco lo que llamamos el recorrido natural. Como nos vamos a dar cuenta, todos los contenidos mentales, como todas las formas, tienen un movimiento natural, que es surgir y desaparecer. Entonces, ese tiempo en el cual, en el cual un pensamiento surge y desaparece, puede ser
muy largo o puede ser muy corto o puede ser lo que proceda, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos es que al identificar un pensamiento recurrente, un pensamiento aflictivo o rumiativo, lo identificamos y como sabemos que no es beneficioso para nosotros, simplemente en esta postura de no favorecerlo, aunque no nos resistamos, ya nos vamos a ir dando cuenta de que esa lucidez que tiene ese darse cuenta, ese ser consciente, va a hacer que ese pensamiento dure mucho menos y se desaparezca cuanto antes. ¿Vale? Esto, los que habéis tenido ya cierta práctica con la meditación observadora o con esta práctica, lo habéis dado cuenta. En cuanto te das cuenta de que surge un pensamiento, simplemente el hecho de darse cuenta hace que ese pensamiento se diluya o termina mucho antes, ¿vale? Entonces, nuestra actitud y nuestra instrucción, de alguna forma, lo que le decimos a nuestra mente es que vamos a observar los pensamientos, vamos a ver qué hay ahí dentro, pero sin resistencia, pero no nos vamos a involucrar, no nos vamos a aferrar o a pegar a todo ese movimiento o a toda esa historia que ese pensamiento nos quiere contar. ¿De acuerdo? Bueno, este es un poquito el contexto de lo que es la primera práctica sobre lo que es la observación de la mente. Poner un poco en rasgos generales de qué estamos hablando, ¿vale? Y ahora, como sabéis, lo importante y lo interesante es hacer la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, como os he dicho antes, vamos a hacer una práctica de resumen de todo lo que es la práctica concentradora y voy a introducir, como os he dicho antes, una práctica dentro que puede ser realizada de manera individual, que va a tener que ver con contar respiraciones. Haremos un ejercicio de 10 respiraciones contándolo y llevando la atención a ciertas cosas que ya veréis en la práctica cómo es y espero que sea interesante para vosotros, para conseguir ese estado de silencio con mayor profundidad, quizás con mayor prontitud, y a partir de ese silencio ya veréis cómo se genera un espacio, una serenidad en la cual podamos observar con mayor ecuanimidad todo el movimiento de la mente, que eso es de lo que se trata. Se trata es de observar qué sucede ahí y qué es dentro de lo que sucede, qué nos está produciendo tensión, ansiedad, tristeza o sufrimiento. ¿De acuerdo? Y luego, poquito a poquito, pues ya iremos viendo con un poquito más de práctica qué son, de manera pormenorizada, todos los contenidos mentales. Entraremos en las sensaciones dolorosas, entraremos en los pensamientos y entraremos en las emociones, como hacemos habitualmente todos los años. ¿De acuerdo? Bien, si no hay ninguna pregunta, pues vamos a comenzar la práctica. ¿De acuerdo? Y luego ya comentamos.